Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, felicidades en esta noche de la Eucaristía, en este Jueves Santo del 2005, el día de la Eucaristía, en el año de la Eucaristía. Porque, como ustedes saben, nuestro queridísimo Papa Juan Pablo II, el día 17 de octubre del año pasado, quiso instituir oficialmente el año de la Eucaristía. La intención, al declarar un año particularmente dedicado a la Eucaristía, fue invitar a toda la comunidad cristiana, a toda la Iglesia, a tomar conciencia más viva del misterio eucarístico, con una celebración más sentida, con una adoración prolongada y fervorosa, con un mayor compromiso de fraternidad y de servicio a los más necesitados. Y esta noche tan especial, esta noche de alegría dentro del dolor y de la angustia que supone revivir la pasión y muerte del Señor, estamos contentos porque el Señor quiso quedarse con nosotros en el pan, quiso quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. Por ese motivo, esta noche de Radio María quiero ofrecerte una meditación. Vamos a hacer un rato de oración. Me gustaría que pienses que estás delante del Sagrario, delante del Santísimo. Yo, el Padre Juan María Gallardo, quiero hacer en esta noche también mi oración personal. Y vamos a meditar de alguna manera el misterio enorme que supone el regalo de Jesús, el regalo de la Eucaristía. Para seguir un orden, para seguir un esquema, se me ocurrió, y yo creo que es una inspiración del Señor, aprovechar la parábola del sembrador de Jesús. Esta parábola que recogen San Lucas, San Mateo y también San Marcos, que nos cuentan cómo un día Jesús, predicando a la orilla del lago de Genesaret, o también llamado Mar de Galilea, que para que te ubiques un poquito, era un lago bastante parecido al lago de San Bernardino, porque tenía el mismo largo, pero el doble de ancho. Y el Señor estaba allí predicando ese día y les predicó la preciosa parábola del sembrador, que te voy a leer ahora y que después trataremos de meditar en clave eucarística. O sea que esa semilla que generosamente sale a sembrar el Señor es la Eucaristía, es su propio cuerpo y sangre. San Lucas narra así la parábola. En aquel tiempo, como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús mucha gente de todas las ciudades, Él les dijo valiéndose de una parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas y estas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo el 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y Jesús les dijo: a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que lo escuchan, pero luego viene el demonio y las arrebata y saca la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo
y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te decía, querido hermano, entonces, que vamos a hacer nuestra meditación esta noche pensando en esta parábola de Jesús, pero en clave eucarística. De modo que la semilla, en vez de ser la palabra de Dios, la tomaremos como la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Nos cuenta Jesús en su parábola que un día salió el sembrador a sembrar. Y podemos ver qué generoso que es el sembrador, ya que esparce su semilla por todos los sitios, sin discriminar ningún tipo de persona, ningún tipo de corazón. El sembrador sabía perfectamente que aquella semilla al borde del camino nunca crecería. Sabía que la semilla en el pedregal y junto a aquellos yuyos tampoco alcanzaría su fruto. Pero el sembrador siembra con generosidad. El sembrador siembra con amor, porque sabe que incluso esa tierra dura que está en el borde del camino puede llegar a prepararse y puede llegar a ser generosa con la semilla, aceptándola y consiguiendo ese fruto. Jesús, de esta manera, nos deja el milagro extraordinario de la Eucaristía y nos lo deja a todos, a todos. Jesús, cuando nos deja la Eucaristía, sabe muy bien en cuántas almas va a generar, a producir fruto, como la semilla, en algunos 30, en algunos 60, en algunos 90. Pero Jesús también sabe que en muchos corazones aquella Eucaristía iba a ser un motivo de perdición, como Él mismo nos lo dijo. Sabe que muchos van a despreciarla, a rechazarla, incluso a ultrajarla. Pero Jesús es generoso y Jesús siembra a voleo, siembra generosamente, siembra esa semilla que además está fecundada por la sangre que brota de sus manos. Recordemos que la Eucaristía es un fruto que está vinculado de un modo muy particular a su pasión y a su muerte. Jesús nos deja la Eucaristía y Jesús nos deja la misa. Hoy, Jueves Santo del año 2005, volvemos a meditar aquella última cena de Jesús. Jesús que está con sus apóstoles, Jesús que está con sus íntimos, Jesús que ya mandó a Judas que fuera a hacer lo que tenía que hacer, y después de haberle lavado los pies a todos, les revela este nuevo misterio que es el de la Eucaristía, el de la misa. Jesús les dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y ese día, esa noche, el Señor, también de un modo misterioso, adelanta sacramentalmente su sacrificio de la cruz. Todos sabemos que en la Santa Misa se perpetúa ese sacrificio del Calvario. En cada misa Jesús vuelve a ofrecerse al Padre en holocausto por nuestros pecados. La misa es una muestra de amor del Señor que es verdaderamente incalificable, una locura de amor que se repite
a diario, cada día, en cada altar. La misa, te decía, fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en la última cena, que fue la anticipación sacramental del sacrificio de la cruz. Por eso, la última cena y el sacrificio del Calvario deben considerarse formando una unidad. El Señor quiso que se perpetuara hasta el fin de los tiempos el sacrificio del Calvario, el sacrificio de la cruz, por el que Él nos redimió los pecados, por el que Él nos ganó la posibilidad de alcanzar la bienaventuranza eterna, de alcanzar el cielo. Aquellas puertas del cielo que se habían cerrado después de la muerte de nuestros primeros padres Adán y Eva, nuevamente se vuelven a abrir con la muerte del Señor. Y Jesús ese día, después de su muerte, baja a aquel lugar donde estarían los justos, se llamaba el seno de Abraham, ¿no? Y buscándolo primero a su padre, a San José, y a tantos santos, Abraham, Moisés, Isaac, después de su muerte lo llevaría a gozar de la patria celeste, porque antes, repetimos, las puertas del cielo estaban cerradas. Cuando cometieron ese pecado, primero Adán y Eva, Dios Padre, que los echa, por decirlo de alguna manera, del paraíso, les promete un redentor. Les promete un redentor y les promete un perdón. Y por eso la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, se hace hombre, y por eso Jesús muere en la cruz. Y Jesús quiso que esa muerte en la cruz se perpetúe durante toda la historia de la humanidad en la Santa Misa. Por eso, en esta noche, vamos a agradecer al Señor. Señor, gracias por haberte querido quedar en la Eucaristía. Señor, gracias por habernos dejado el sacrificio de la misa. Gracias por poder participar nuevamente en el sacrificio de la cruz. Gracias por poder situarnos en cada misa al pie de la cruz y retrotraernos en la historia y sabernos junto a tu madre, junto a aquellas buenas mujeres, junto a San Juan, al pie de la cruz, viéndote padecer y morir. Gracias, Señor, también por habernos querido dejar el sacramento del sacerdocio, de modo tal que nosotros los hombres, los sacerdotes, podamos renovar este misterio de amor cada día en la Santa Misa. Recemos, hermanos, y agradezcamos a Dios el don del sacerdocio. Yo lo agradezco hoy también de un modo muy particular por haberme llamado a mí. Además, con una particular alegría, yo recibí el sacramento del orden de manos de nuestro querido Papa Juan Pablo II en el año 90 en la iglesia de San Pedro, en Roma. Hermanos, recemos por los sacerdotes. Recemos para que haya más sacerdotes, para que los sacerdotes seamos santos, para que sepamos cumplir nuestro ministerio como merecen los fieles y como lo quiere Dios. Aquella noche santa, aquella noche de la Eucaristía, aquella noche del jueves que hoy revivimos, el Señor nos dejó tres grandes regalos: el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del orden sacerdotal, del orden sagrado, y el mandato nuevo de la caridad, para amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Te decía que hoy, dentro de la angustia y el dolor, porque se acerca la pasión y muerte del Señor, estamos contentos. Y hoy mismo, después de la misa de la Cena del Señor, llevaremos procesionalmente a Jesús Eucaristía al monumento, a un lugar muy bien adornado, a un lugar con flores, con velas, de forma tal de que los fieles puedan acudir a rezar y especialmente a agradecer.
Y qué bendita costumbre la de visitar esas 7 iglesias, que a veces no es factible, porque si uno está en una ciudad, en un pueblo, digamos, donde solo hay una parroquia, pero quienes vivimos en el centro, quienes vivimos en algunos lugares donde hay muchas iglesias, qué linda costumbre visitar a Jesucristo en aquellas 7 iglesias para darle gracias. Te decía que vamos a meditar un poquito la parábola del sembrador en clave eucarística. Y en la primera idea que estamos desarrollando es la generosidad de Jesús, la generosidad del sembrador que siembra la semilla por todos lados, en todos los corazones, para todas las almas. El Señor no discrimina a nadie, el Señor no rechaza a nadie, el Señor acepta a todos. Por eso Él siembra, por eso Él lleva la semilla, por eso quiso quedarse entre nosotros en la Eucaristía. Recordamos entonces que nos dice el Evangelio que una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Sabemos que esta tierra manifiesta en la parábola las disposiciones del corazón del hombre. El corazón del hombre puede ser una tierra fértil, como también explica esta parábola, puede ser una tierra llena de piedras o yuyos, o puede ser una tierra pisoteada. ¿Qué pasó con aquella semilla que cayó en la tierra pisoteada al borde del camino? Nos cuenta la parábola que vinieron los pájaros del cielo y se la comieron. Aquellos pájaros representan al maldito, representan al demonio, y aquellas almas endurecidas son quienes no tienen arrepentimiento de sus pecados. El demonio encuentra un terreno muy apropiado para la infecundidad. Malos son esos terrenos. Y Dios respeta la libertad de los hombres. El Señor no se impone. El Señor no obliga a nadie. Dios nos invita, Dios sugiere, pero no quiere violentar a ningún alma. Qué bueno es Dios. Pensemos que es muy triste, pero es real, ¿no? Que existan personas que a veces se roban las hostias para realizar verdaderas atrocidades y misas negras. Son almas en las que efectivamente está el demonio. Cometen horrendos sacrilegios. Qué tremendo que pueda haber personas que sirvan a la maldad de esta manera. La Eucaristía es señal de comunión y de unidad. En cambio, el demonio se caracteriza justamente por separar, rasgar, dividir. Quien tiene al Señor, quien recibe la comunión santamente, es una persona que busca la unidad y el amor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, el amor a la Virgen Santísima, el amor a los santos, el amor a los demás. Quien en su corazón tiene la maldad y el demonio está continuamente rechazando a las personas. La mentira lleva justamente a dividir, a separar. Recemos, hermanos, entonces, por aquellos que tienen el corazón endurecido como la tierra de aquella parábola. Recemos como nos pide la Virgen en sus apariciones por los pecadores. Esa tierra pisoteada, esa tierra endurecida, esa tierra rodeada de pájaros malvados, puede llegar a convertirse en tierra firme.
en tierra fértil. Hace falta humildad, hace falta arrepentimiento, hace falta volver a Dios, hace falta hacer de hijo pródigo y acercarse y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Recemos, hermanos, por los que tienen el corazón endurecido. Recemos, hermanos, por quienes tienen la maldad en su alma. Prestémosle todo nuestro cariño también y comprensión. Tratemos de llevarlos a la confesión. La confesión es la mejor manera de volver a Dios y de convertir ese terreno endurecido en terreno firme, en terreno apto, en terreno bueno. Quizá en tu familia tengas alguna persona que está un poco alejada. Quizá no es porque sea malo, pero se abandonó, se fue dejando, se fue yendo. Puede ser un buen momento este tiempo de Semana Santa para animarle a que tome coraje, tampoco hace falta tanto, es una forma de decir, y se acerque a confesarse, se acerque al Señor, se acerque a pedir perdón. Leíamos en la Escritura Santa que otro puñado de semillas cayeron sobre piedras y al brotar se secaron por la falta de humedad. Estas almas me recuerdan a mí aquellas personas que, siendo chicas, se prepararon para hacer su primera comunión, se prepararon y con cariño recibieron al Señor, pero aquella formación o aquella preparación o aquella disposición fue superficial. Había muchas piedras que no fueron sacadas y justamente por esa superficialidad, poco tiempo después, dejaron de participar de la Eucaristía, dejaron de buscar al Señor, dejaron de tener en cuenta lo importante que es el amor a Dios. La raíz de la vida espiritual es la Eucaristía para el hombre. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo para sacar todo tipo de piedras que estén en nuestro corazón. Es necesario que la raíz de la Eucaristía vaya muy profundamente y consiga tomar toda esa fuerza para que impregne toda nuestra vida. La Eucaristía debe ser el centro y la raíz de la vida espiritual de todos los hombres. Y nos tiene que dar pena que haya personas que, en vez de tener una raíz profunda, sana, que genera un árbol fuerte, haya tantas personas que tengan una especie de bonsái espiritual, un árbol chiquitito con unas raíces que fueron cortadas, con unas raíces diminutas, que no supieron entonces aprovechar esa fuerza de la semilla que cayó en su corazón. Saquemos nuestras piedras, demos espacio a esa raíz, que realmente la Eucaristía nutra toda nuestra vida espiritual. ¿Y qué podemos hacer para ir sacando esas piedras? Mira, es muy importante en la vida del cristiano el tiempo de oración y de examen de conciencia. Muchas veces la tibieza se va metiendo en el alma por falta de atención, por falta de oración, y resulta que uno se va dejando y dejando, quizás sin darse cuenta, y después de un tiempo tiene el campo de su corazón lleno de piedras, lleno de yuyos, que no permiten a la pobre semilla crecer. Por eso, lo importante es que estemos atentos, atentos en la oración, atentos en el examen de conciencia, viendo qué cosas nos alejan del Señor, viendo qué cosas son las que tenemos que sacar, cuáles son esas piedras.
cuáles son esos yuyos. No tener miedo a buscar la azada, no tener miedo a sacar el machete, no tener miedo a tomar la pala para sacar todo aquello de raíz, aquello que es malo, aquello que no nos deja crecer. Para eso hace falta el esfuerzo, el esfuerzo. ¿Qué nos dice el Evangelio a veces, en la Escritura Santa, el Antiguo Testamento, del perezoso? Pasé por el campo del perezoso y vi que todo eran ortigas y yuyos y la tranquera, en fin, la puerta derrumbada. Pasé por el campo del perezoso y todo era una desolación. No podemos abandonarnos, no tenemos derecho a abandonarnos. Hemos recibido la semilla, hemos recibido este don de Dios, no podemos dejar que las piedras la ahoguen, no podemos ser superficiales. La superficialidad se mete fácilmente, porque efectivamente atrae la superficialidad. Lo que es fácil es el darse todos los gustos, lo que es fácil es vivir haciendo lo que uno quiere, lo que uno le apetece. Lo que es difícil es el esfuerzo, la lucha por amor a Dios, el trabajo responsable, el servicio a los demás, la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso estemos atentos, hagamos nuestro examen, hagamos nuestra oración. En este tiempo de esta Santa Semana es un tiempo extraordinario para el examen. ¿Cuáles son esas piedras que tenemos que sacar que no permiten que la raíz se hunda en la tierra y dé su fruto? Pensémoslo, hermanos, y acudamos con piedad al sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Te repito, parte de la semilla cayó entre piedras. Estos son los que, por no tener raíces, caen fácilmente en las tentaciones. Hay muchos que tienen esa superficialidad porque se mueven solo por el sentimiento, solo por el gusto, solo por el placer, solo por lo que les apetece. Y nosotros, los cristianos, sabemos que la lucha cuesta, portarse bien cuesta, ¿eh? No cuesta tanto, pero sí que cuesta. Lo que a uno le sale naturalmente es apagar el despertador y seguir durmiendo por la mañana. Lo que sale naturalmente es tender a la horizontal. Lo que sí cuesta es rezar, lo que sí cuesta es trabajar, lo que sí cuesta. Y por eso, aunque cueste, sepamos sobreponernos y continuar con nuestra oración, con nuestro trabajo, con nuestro espíritu de servicio. Vamos a permitir a esta semilla, esta buena semilla de la Eucaristía, que dé todo su fruto en nuestro corazón, evitando esa superficialidad y permitiendo que la semilla llegue hasta el fondo para nutrir nuestro corazón. Seguimos con la parábola y recordamos como otra parte de las semillas que sembró generosamente el sembrador cayó entre espinas. Y estas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. ¿Y qué decirte? A mí me recuerdan esas personas que también recibieron con alegría la Eucaristía, recibieron al Señor, pero que después se dejaron vencer por esos, ¿cómo llamarlo? Amoríos, amores desordenados que son justamente las riquezas, la pereza, la soberbia, el ego. Jesús, cuando explica esta parábola, dice: aquellos que cayeron entre espinas son los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco la semilla y no llegan a madurar. Porque hay gente que no da fruto. Todos estamos llamados a dar fruto. Recordamos cómo Jesús un día pasó cerca de una higuera y buscó frutos y no los encontró. Quizá esa higuera tenía unas hojas espléndidamente verdes, quizá daba muy buena sombra, pero el Señor fue a buscar frutos.
y no los encontró. Y todos nosotros estamos llamados a dar fruto. Pero para dar fruto tenemos que ser generosos y ser mortificados y ser sacrificados, como hace con aquellas plantas que para dar fruto le sacan todas las ramas que no sirven. Hacen una gran poda de esos frutales, de forma tal de que la fuerza no se vaya en las ramas ni en las hojas, sino que se concentren en el fruto. Muchas personas no dan fruto porque dejan que se vaya su fuerza en esos placeres, en esa pereza, en esa soberbia, en esas riquezas. No se puede amar a Dios y al demonio, no se puede amar a Dios y a las riquezas. Por eso pensemos hoy, ¿cómo es nuestra opción? ¿Hemos optado generosamente y sinceramente por el Señor y lo que ello tiene como consecuencia? Porque no podemos decir que queremos estar cerca del Señor y a la vez dejarnos llevar por esos amoríos que hacen referencia a gustos desordenados. Porque evidentemente no está mal disfrutar y descansar, pero con un cierto orden y con cierta prudencia y todo según corresponde. Lo que está mal es que a veces algunos amores ocupen el primer puesto cuando deben estar en el ranking, digamos, muchísimo más abajo. Entonces, examinemos también hoy nuestro corazón. ¿Dónde están nuestros amores? ¿Tenemos el corazón realmente orientado como Dios quiere, en el amor a Él y en el amor al prójimo? Y dentro de ese amor al prójimo, también está ordenado el corazón, porque el corazón hay que ordenarlo, sujetarlo, orientarlo. El corazón es tremendo. Y sabemos que el corazón se puede apegar desordenadamente, tanto a las cosas materiales como a personas de una manera injusta, porque hay personas que ya tienen su corazón comprometido. Lo tengo yo, comprometido al Señor, lo tienen las personas que están casados, y esas personas deben su corazón a su cónyuge, a su marido, a su señora. ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón está en Dios y en las personas tal como tiene que estar, o se te ha ido tu corazón, o se te ha apegado a las cosas materiales, o se te ha apegado a alguna persona que en vez de ser una amistad como debería ser, pasó a ocupar otro lugar. Pensémoslo, porque a veces los hombres no dan fruto, como dice la Escritura, justamente por esos apegos, por esa comodidad desenfrenada, por esas compensaciones injustas. Preparemos nuestro corazón también para recibir la semilla con mortificación. El corazón se prepara como se prepara la tierra. La tierra hay que ararla, la tierra hay que sacar los yuyos, hay que sacar las piedras, hay que estar activo. Hay personas que llevan su vida espiritual así nomás, van por la vida como un barco sin timón, como una veleta que apunta para donde va el viento, como las hojas. Entonces, a veces algunos, si están con gente buena, son buenos. Si están con gente mediocre, son mediocres. Si están con gente mala, se portan mal. Y es muy triste eso, porque el corazón hay que prepararlo con generosidad, con mortificación, con oración, para que la semilla germine. ¿Cómo está germinando la Eucaristía en nuestro corazón? Saquemos de nuestro corazón aquello que no es compatible con el amor de Dios. Saquemos del corazón aquello que no es compatible con la Eucaristía. Saquemos aquello que no es incompatible con el amor a Jesús. Pensémoslo, seamos sinceros con nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos y no pretendamos engañar tampoco a Dios, que lo sabe todo. Y por fin nos dice la parábola que parte de aquella siembra cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Y cuando Jesús explica la parábola, dice que lo que cayó en tierra fértil
son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Y algún evangelista nos dirá que es diverso el fruto que dio esa tierra buena, que algunos dieron el 30%, otros el 60% y otros el 90%. Por eso, querido amigo, vos que seguramente tenés el privilegio de recibir a Jesús en la Eucaristía todos los domingos, y quizá algunos lo reciban diariamente o más de una vez por semana, hoy podemos pensar un poquito qué puedo hacer yo para que mi tierra, mi corazón, rinda el 100%. Porque resulta que a veces, por nuestra falta de preparación o por no poner mucho el corazón, podemos estar rindiendo el 60 o el 30. Y todos querríamos, obviamente, dar el 100%. Porque la Eucaristía es como una catarata de gracia de Dios, que uno puede acercarse con un vasito, o puede acercarse con un balde, o con un tonel de 200 litros, o con un camión cisterna. Depende cómo sea nuestra preparación, así será nuestro aprovechamiento. Pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle a la Virgen María que nos ayude a participar cada día con más fruto, cada día con más amor. La Iglesia nos lo dice en sus documentos muchas veces, que es importante que los fieles se preparen para vivir la Eucaristía. No tenemos que estar como mudos espectadores, sino realmente participando con el corazón y con el alma. Evidentemente, en la medida en que conozcamos más el misterio de la misa, vamos a aprovecharlo mejor. Te leo el texto que es el número 11 del documento del Concilio Vaticano II Sacrosanctum Concilium. Para que obtengamos cada vez más fruto de la Santa Misa, nuestra Madre la Iglesia quiere que asistamos, y ahí viene el texto, no como extraños y mudos espectadores, sino tratando de comprenderla cada vez mejor a través de los ritos y oraciones, participando de la acción sagrada de modo consciente, piadoso y activo, con recta disposición de ánimo, poniendo el alma en consonancia con la voz y colaborando con la gracia divina. Por eso, hermano mío, yo te animo a que no dejes de tener tus lecturas espirituales sobre la misa, que no dejes de leer de vez en cuando algún libro que hable de la misa, o leer el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que se refiere a la misa, o algún folleto, porque en la medida en que uno conoce un poco más, aprovecha mucho más. Cuando leí en algún libro de liturgia por primera vez que al acercarme al altar y besarlo, estaba besando a Cristo, que significa altar, y que ese beso tenía que ser un beso de amor, y no un beso traidor como el de Judas. Bueno, cuando yo leí eso, me quedó para toda la vida, y cada vez que me acerco al altar a dar un beso, le pido al Señor que sea un beso de amor. Y eso lo puedo hacer gracias a que lo estudié, que lo leí, que me lo enseñaron. Por eso es muy importante formarse en la misa, formarse sobre qué es la misa. Pienso que si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a la salida de alguna iglesia a las personas qué es la misa, posiblemente escuchemos muchas cosas lindas, pero no sé si todo el mundo sabría decirnos con precisión que es justamente la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, que volvemos a revivir la pasión y muerte del Señor. No sé si muchas personas estarían en grado de decirnos que la misa tiene dos grandes momentos, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. No sé si muchas personas estarían en grado de decirme que lo central de la misa es la consagración, donde se convierte el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús. Por eso, hermano mío, hagamos nuestras lecturas espirituales para conocer más la misa, para saber más, para nuestro aprovechamiento personal y también para hacer un gran apostolado de la misa. Tenemos que hacer un gran apostolado.
En primer lugar, nosotros los sacerdotes, pero todos los fieles laicos tenemos que ayudar, todos los fieles tienen que ayudar a sus hermanos a conocer un poco más la misa. Siempre me llegaron muy al corazón unas palabras de San José María, escriba de Balaguer, que en una homilía llamada Sacerdote para la Eternidad nos escribía y decía: por eso lo mejor del ministerio sacerdotal es procurar que todos los católicos se acerquen al santo sacrificio siempre con más pureza, humildad y veneración. Si el sacerdote se esfuerza en esta tarea, no quedará defraudado ni defraudará las conciencias de sus hermanos cristianos. Y más adelante, en el mismo sentido, también dice: un sacerdote que vive de este modo la Santa Misa, adorando, expiando, impetrando, dando gracias, identificándose con Cristo, y que enseñe a los demás a hacer del sacrificio del altar el centro y la raíz de la vida del cristiano, demostrará realmente la grandeza incomparable de su vocación, ese carácter con el que está sellado, que no perderá por toda la eternidad. Por eso, hermanos, tratemos de conocer mejor la misa, de forma tal de poder vivirla, de forma tal de poder explicarla, enseñarla. Todo cristiano tendría que estar en grado de decir: bueno, yo puedo explicar qué es la misa, yo puedo enseñar qué es la misa, yo puedo decir qué es la misa, cuáles son sus fines, cuáles son sus partes, por qué Jesucristo nos la dejó. Qué importante. ¿Y qué más podemos hacer para dar el 100%, además de conocer lo que es la misa? Bueno, evidentemente hay muchos detalles, muchísimos detalles. Detalles como, por ejemplo, el de prepararse ya con tiempo, haciendo una preparación remota. Si uno va a la misa los domingos, quizás ya desde el sábado por la noche, dormirse por la noche, rezando alguna comunión espiritual, pidiéndole a la Virgen poder aprovechar la misa a la que uno va a participar el día siguiente. Una preparación más próxima, que importante es que lleguemos puntualmente. Me lo decía ahora hace poco una madre de familia: mire, padre, para este año de Eucaristía con mi marido hemos hecho el propósito de llegar temprano, de preparar a los chicos con tiempo, de peinarlos, tenerlos todos listos y llegar temprano a misa. Y yo dije: mira, te felicito porque es fundamental llegar con tiempo, sentarse tranquilo. Si uno puede leer esa hojita donde están las oraciones de la misa, la oración introductoria, la colecta, las lecturas, etcétera, y uno ya ir preparando su corazón, rezando ante el sagrario y pidiéndole ayuda a la Virgen para participar dignamente, atentamente, devotamente del santo sacrificio. También es importante aprovechar bien todos los ritos de la misa y participar tal como corresponde: cuando uno está de pie, cuando uno se sienta sentado, cuando uno está arrodillado, sabiendo además qué es lo que uno va diciendo. ¿Alguna vez llevaste a la oración los textos fijos de la misa? Porque uno se aprendió de memoria el Gloria, el Credo, el Padre Nuestro, y a veces, quizá por decirlo tan maquinalmente, no sabe que está diciendo cosas preciosas. El Gloria es una oración que ya se rezaba en el siglo II, después de la muerte de nuestro Señor. Los primeros cristianos, es una herencia preciosa que tenemos y que seguimos rezando. Entonces, meditar en esos textos. Muchas personas han tenido la posibilidad de tener un misal para fieles, ¿no? Y eso ayuda mucho porque uno lee allí las oraciones, todos los ritos. He visto también que se han impreso algunas revistitas y algunos folletos más baratitos para justamente aprovechar y conseguir preparar la misa con esos textos, ¿no? Queremos dar el 100%, fijémonos, ¿qué puedo yo mejorar? ¿Qué puedo hacer
para participar con mayor fruto de la misa. ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo hacer para llegar temprano? ¿Qué puedo hacer para aprovechar cada una de sus partes? Vos sabés que los fines de la misa son el fin eucarístico, o sea, esa acción de gracias, el fin latréutico, que es el más importante, de adoración, de alabanza, el propiciatorio y el impetratorio. ¿Cómo estoy adorando? ¿Cómo estoy alabando al Señor en la misa, a la Trinidad Beatísima, unido a los ángeles, a los arcángeles y a la Virgen María? ¿Cómo estoy dando gracia a Dios porque nos dio a su Hijo que se entregó para salvarnos? ¿Cómo estoy desagraviando cuando yo digo por mi culpa, por mi gran culpa? Realmente pongo todo el corazón, se me hacen presentes esos pecados. ¿Cómo es esa petición? Pensemos que Cristo es nuestro mediador, ya no somos nosotros los que pedimos, sino que es Cristo que pide al Padre intercediendo por nosotros. Que no falten tus ofrendas cuando el sacerdote las presenta, el pan y el vino, que también ahí estén todas tus peticiones, por tu familia, por las necesidades en este tiempo, de un modo particular, por nuestro queridísimo Papa Juan Pablo II, por su salud, para que no sufra dolor, para que esté muy cerca de Dios, para que Dios le prepare un lugar extraordinario en el cielo como Él realmente se lo merece. Presentemos nuestras ofrendas, entonces, nuestras peticiones al Padre. ¿Y qué más podemos hacer para participar mejor de la misa? También creo que es importante que los fieles nos vayamos acostumbrando a tener un tiempo de acción de gracias. La persona que ha recibido a Jesús en la Eucaristía, que se quede un ratito, después de que el sacerdote se retiró, después que dio la bendición final. Tenemos a Jesús en el corazón, en el alma. Es un momento de especial oración, de especial sintonía. Entonces quedarnos recogidos un momento, rezando, pidiendo, agradeciendo, alabando. ¿Por qué esa urgencia? ¿Por qué ese correr? No pasa nada si nos quedamos 5 minutos más después de la misa. Ofrezcamos ese sacrificio, ofrezcamos ese regalo a Jesús, que se lo merece. Él se quedó por nosotros y nosotros ofrezcámosle ese tiempo para rezar. Si podemos dar el 100%, no demos solo el 30%. Pensemos a ver qué podemos hacer. Recordemos que la Eucaristía es prenda de vida eterna. Jesucristo nos dijo que quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. De forma tal de que si somos piadosos, si ponemos mucho amor en la recepción de la Eucaristía, tenemos prometido el cielo. Y eso no es poco, es impresionante. Por eso, renovemos hoy, Jueves Santo, el día de la Eucaristía, en el año de la Eucaristía, renovemos nuestro deseo de ser más fervorosos en nuestras comuniones, de poner más amor, más cariño, de prepararnos mejor antes de recibirlo, de hacer nuestra acción de gracias. También fuera de la misa, que no falten tus visitas al Santísimo. Jesús se quedó encerrado en el sagrario para que lo visitemos, para hacer nuestro consuelo, y a veces está muy solo. No dejes de organizar tu día para ir un ratito junto a Jesús al sagrario, para decirle lo mucho que lo querés. No dejes de aprovechar, a veces no es fácil, pero donde haya una bendición con el Santísimo, quizás los primeros viernes del mes, o la adoración perpetua, o esas procesiones. Este año al Corpus Christi tenemos que asistir todos en este año de la Eucaristía. Esas comuniones espirituales, o sea, en esos momentos en los que nos damos cuenta que el Señor está en nuestro corazón, repetir comuniones espirituales. Quizás al pasar frente a una iglesia, mucha gente piadosamente se hace la señal de la cruz, hagámoslo nosotros, o interiormente hagamos nuestra comunión espiritual diciendo: Señor, yo querría recibirte ahora con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y así, como nos dice el Señor, en la medida en que pongamos todo nuestro amor en la Eucaristía, alcanzaremos la bienaventuranza eterna. Yo soy el pan de vida, dice San Juan. Este es el pan que baja del cielo
para que si alguien come de él, no muera. Y también nos dice, y le dice, a ti se somete, dice el himno Adoro te devote, a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplar. Estamos terminando nuestra meditación de hoy y queremos que efectivamente nuestro corazón, esa tierra, sea una tierra fértil. Señor, que nunca tengamos nuestro corazón como aquella tierra que está al borde del camino donde revolotean aquellas aves nefastas. Que nunca, Señor, se nos llene de piedras, de yuyos, de malas hierbas, nuestra alma. Señor, ayúdanos a estar atentos. Señor, ayúdanos a hacer examen. Señor, ayúdanos a hacer oración. Que sepamos tomar la pala, la azada, el machete y que saquemos esas piedras, que saquemos esos yuyos, que saquemos esos amoríos, que saquemos aquello que estorba y que no permite dar fruto. Y te pedimos, terminando este rato de oración, que esa tierra buena de todo el fruto que vos esperás. En manos de la Virgen entonces hacemos nuestro propósito. Madre nuestra, queremos vivir santamente este año de la Eucaristía. Y hoy, día de la Eucaristía, hoy Jueves Santo, hoy que recordamos, que revivimos como Jesús nos deja su cuerpo y su sangre, nos comprometemos a tratarlo con más amor, con más cariño, a vivir más delicadamente la Santa Misa, a estar más sintonizado con el misterio. Y también queremos decirte, Madre nuestra, que queremos visitarlo, Jesús. Queremos visitarlo en el sagrario, en las iglesias, en los oratorios, en las capillas. Ayúdanos a ser generosos para poder estar tiempo con Él, como para escuchar su voz, como para escuchar su palabra, como para permitirle a Él que germine en nuestro corazón esa semilla, esa Eucaristía. Dejamos en tus manos, Madre nuestra, estos propósitos y te pedimos que nos ayudes a que se hagan realidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.